El propósito del reavivamiento es sentir tanto amor por Jesús que anhelemos compartirlo. En un reavivamiento genuino, nuestros corazones se llenan de bondad, compasión, perdón y del poder de Dios. Quedamos tan felices por su amor y cambiados por su gracia que no podemos guardar silencio. En contraste, un reavivamiento que se concentra solo en la experiencia espiritual de uno no alcanza el blanco. Si hay una actitud crítica hacia los que no llegan a nuestra norma de santidad, el tal reavivamiento no es inspirado por el cielo. Si el énfasis del reavivamiento es solo cambiar la conducta externa en vez de los corazones, algo anda mal. Los corazones cambiados llevan a una conducta cambiada. Un reavivamiento genuino no se centra en sí mismo o en la autosuficiencia o autoexaltación, sino en una preocupación abnegada por otras personas. Cuando nuestros corazones quedan renovados por la gracia de Dios, anhelamos bendecir y servir a los necesitados. Todo reavivamiento genuino enfatiza la misión y el servicio. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa, a su programa Lecciones de la Biblia. En esta ocasión para estudiar un tema creo que muy importante porque tiene que ver con la esencia de la vida cristiana, nada menos que lo que se refiere al testimonio que un cristiano debe dar, al servicio al cual el Señor nos ha llamado a completar en esta tierra. La semana pasada estábamos hablando del valor que tiene la palabra de Dios. Y por supuesto que a la luz de la misma palabra es que vamos a tratar el tema de hoy junto a usted. Así que siéntase cómodo, si está en su casa o en un salón, un grupo, no sé cuál es la condición. Queremos que usted disfrute junto con nosotros este programa el día de hoy. Y nada menos que en la compañía de un gran amigo, Horacio Rodríguez. Gracias. Horacio, ¿cómo estás tú? Gusto Muy saludarte. Bien. El gusto es mío y gracias por invitarme. Bueno, un placer. Tú ya eres un hombre experimentado en esta lides de comunicación. Horacio hace el programa Lecciones de la Biblia, si no me equivoco, en la radio. Exactamente. Así que están viendo ahora el rostro de la voz de la radio en rostro. ¿Ah? Eso es algo que no es habitual. Así que van conociendo los rostros asociados a las voces de la radio. Así que vamos a intentar poder realizar una buena aproximación a lo que la Biblia nos enseña sobre este tema. Correcto. Vamos a orar. Si tú nos acompañas a orar sería... Muy bien. Amado Dios, queremos agradecer por que nos das la oportunidad de estudiar tu palabra. Te pedimos la sabiduría, el entendimiento que necesitamos. Te rogamos que tu Espíritu Santo sea sobre nosotros y sobre quienes también están viendo este programa. Que todo sea para gloria y honra de tu nombre y para beneficio de quienes estamos preparándonos para encontrarnos contigo. Lo pedimos todo y agradecemos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como en cada programa tenemos una nota introductoria, así que sin más vamos a ir a la nota y luego volvemos para hacer los comentarios. El testimonio de las personas es uno de los elementos con más fuerza para pregonar cualquier tipo de doctrina o pensamiento. Uno de los testimonios más conocidos de la historia y evidentemente el más importante es el de Jesús cuando estuvo en la tierra. En su estancia se dedicó al mismo tiempo que cumplir con su tarea en el plan de salvación del hombre, a estar cerca de los más necesitados, proveyéndoles de alimento y principalmente compañía. En Chile existen grandes casos de testimonios. Uno de ellos es el de Juana Fernández Solar, más conocida como Teresa de los Andes, perteneciente a la congregación de las Carmelitas Descalzas. Hoy tiene a su haber 6 producciones audiovisuales locales que hablan de su vida, la que principalmente dedicó al servicio de los desposeídos. Independiente de su doctrina y sus enseñanzas, la gente la recuerda por su testimonio.
Otro de los grandes testimonios es evidenciado en su vida por el llamado maestro oriental Mahatma Gandhi, a comienzos del siglo XX, y de quien también se realizó una película muy reconocida que ganó muchos premios. ¿Pero quién recuerda con exactitud sus postulados? Gandhi fue un abogado, político y pensador indio. Uno de los principales legados fue la instauración de la novedosa huelga de hambre, desconocida y nunca antes utilizada. También se destacó en la Marcha de la Sal, donde se realizaban manifestaciones a través de todo el país para reclamar contra los impuestos que sufría este producto básico. Gandhi fue encarcelado en reiteradas ocasiones por protestar, siempre pacíficamente, contra la opresión de Inglaterra sobre la India. Finalmente lograron la ansiada independencia de los ingleses y Gandhi fue proclamado como un héroe nacional. En todos los casos, las personas en general recuerdan mucho más el actuar y los testimonios de las personas, más que sus postulados y doctrinas. ¿Cuáles eran los postulados de Teresa de los Andes? ¿Cuáles eran los de Gandhi? Pero más allá, ¿cuáles eran las doctrinas y los postulados de Jesús, de quien tenemos el más grande y fiel testimonio? Bueno, la verdad es que es muy difícil dividir o disasociar lo que tiene que ver con la vida del testimonio en los conceptos religiosos. Uh-huh. Se entiende de que una persona que es religiosa, por lógica, tiene que prestar algún tipo de servicio social o comunitario, tanto en lo social como en lo espiritual. Por lo tanto, cuando hablamos de Gandhi o de Teresa de Calcuta, casi es ineludible asociarlos a este tipo de actividad, y especialmente porque ellos entendieron muy claramente la misión. Sin embargo, parece que, no sé si cómo lo ves tú, pero me parece que hay como una disociación en cuanto al contenido de su mensaje, porque por una parte es bueno hacer cosas, pero también es importante que haya un mensaje claro y que quede grabado en la mente de las personas, lo cual la nota decía que aparentemente la gente no se acuerda de lo que ellos enseñaban, sí se acuerdan de sus hechos, pero hasta qué punto el equilibrio es lo que uno debe cuidar allí. Claro que sí. Ahora, fíjate, si nos vamos a nuestro Señor Jesucristo, creo que estaba tan unido el mensaje con su forma de actuar, y eso es precisamente lo que creo que nos llaman un reavivamiento, porque hoy día hay cristianos, podríamos decir que hay muchos cristianos sin Cristo, algo que parece ilógico, pero está sucediendo. El cristianismo hoy parece que no fuese una forma de vida, sino que una forma de actuar. Porque hay momentos en que somos cristianos y hay momentos en que no somos cristianos. O sea, yo soy cristiano cuando a lo mejor me conviene, y cuando no me saco la ropa de cristiano y hago otra cosa. Entonces, no entendemos que el cristianismo es una forma de vida, y uno tiene que ser cristiano hasta cuando duerme, ¿ah? O sea, a las 24 horas del día yo debo ser cristiano. Y debo ser cristiano aún cuando pienso que podría salir desfavorecido. Porque fíjate, a veces por conveniencia somos cristianos y por conveniencia no lo somos. Dime tú, cuando entramos en los negocios, claro, en los negocios, a veces, por esta vez, todo el mundo lo hace. Entonces, allí es donde más se nota el cristianismo. Por lo general, pareciera ser que el gran desprestigio del cristianismo está en que las personas que se dicen ser cristianas no reflejan el ideal que la sociedad tiene de una persona que teóricamente es religiosa. Y eso creo que es como el punto ahí neurálgico. Por ejemplo, como dice bien el dicho, tus dichos hablan tan fuerte que no alcanzo a escuchar lo que tú estás diciendo. Claro. Tus actos, ¿no es cierto? Hablan tan fuerte que no escucho lo que dices. Claro. Por lo tanto, hay como una exigencia natural de la sociedad, me parece a mí. ¿O no lo ves tú así? Sí. Ahora, quizás suframos de ese síndrome de Jonás, ¿ah?
Recuerda, Jonás fue mandado, pero él lo que temía era quedar mal, que la gente pensara que él era un profeta falso. Y el cristiano teme que los demás digan que es tonto porque no hace ciertas cosas. Por ejemplo, yo veo que se te cayeron 1.000 pesos. Tengo dos posibilidades: o ponerle el pie encima hasta que te vayas, o sencillamente recogerlo y pasártelo. Si yo te los paso, van a decir que soy tonto, porque eso, ¿quién lo hace? Pero es lo que corresponde. ¿Te fijas? Entonces, en ese sentido, ahora, el Señor, antes de partir, nos dejó un trabajito que hacer, una comisión. Y me parece que es importante. Tal vez sería bueno ir al texto, correcto, parece, a Hechos capítulo 1, verso 8, porque ahí está la declaración de Cristo, y a partir de aquí quiero pedir tu opinión. El texto dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La pregunta es: ¿qué quiso decir Jesús con esto? ¿Qué estaba detrás de esta comisión, digamos así? Debemos recordar que, como tú decías, los hechos hablan tan fuerte. Nosotros debemos predicar, y estamos predicando más con nuestra forma de actuar que con nuestras palabras, porque la gente ve lo que nosotros hacemos. Incluso los niños pequeños, tus hijos, mis hijos cuando eran pequeños, los tuyos cuando eran pequeños, ellos imitaban lo que el papá hacía. Puede que se le haya olvidado lo que le decíamos, pero nunca lo que nosotros hacíamos. Entonces, los niños tienen eso de imitar, y por lo general nosotros nos resulta mucho más fácil hacer lo que otros hacen que lo que dicen. Porque, fíjate, se dice normalmente, cuando uno le dice a un niño que no mienta, y luego cuando le dice: papá, te llaman por teléfono, dile que no estoy. Hay una disociación ahí de lo que estoy diciendo, con lo que estoy enseñando con lo que estoy haciendo. Entonces, cuando el Señor dijo que nosotros debíamos ir y predicar el Evangelio, nosotros tenemos que vivir una vida semejante a la que Jesús vivió. Esa es la forma como el Señor quiere. Y si notamos, por ejemplo, en los discípulos que vivieron con Él, en Pablo, que no vivió con Jesús, pero fue un discípulo como los demás, ellos tenían una vida semejante a la del Señor Jesús. Tanto así que Pablo fue capaz de decir: sed pues imitadores de mí como yo de Cristo. Imítenme porque yo estoy imitando al Señor Jesús. ¿Seríamos capaces nosotros de decir lo mismo? Claro. Ahora, en el contexto del revivamiento, Horacio, fíjate, ¿tú crees que, por ejemplo, existe alguna similitud o alguna armonía entre el reavivamiento y la misión de la iglesia, por ejemplo? ¿Hay alguna similitud allí? ¿Tiene relación? ¿Un verdadero reavivamiento afecta si es que no se tiene un concepto claro de lo que es la misión, por ejemplo? ¿La misión de la iglesia? Yo creo que es algo que no se puede separar. No se puede separar una cosa de la otra. Porque creo que el reavivamiento hoy es más necesario que nunca. Estamos llegando al fin del tiempo, de acuerdo con las profecías y lo que estamos viendo. Estamos llegando al fin del tiempo y necesitamos justamente predicar con hechos. Y para eso necesitamos el reavivamiento. El reavivamiento, podríamos decir, es que volver a ese tiempo cuando los discípulos predicaban y estaban dispuestos a sufrir las consecuencias. Claro. Entonces, ahora, la iglesia, por ejemplo, la iglesia en sí, ¿cuál era la iglesia a la cual Cristo le habla? Porque hoy día tenemos una cantidad de denominaciones religiosas, credos, qué sé yo. Este mensaje es atengible ¿a quién? ¿A qué iglesia realmente? Bueno, no podemos separar en este caso, creo que no podríamos separar la obediencia que debemos al Señor. Cuando el Señor le habla a su iglesia,
Recordemos, por ejemplo, lo que sucede en los mensajes de Apocalipsis cuando el Señor le habla a las 7 iglesias. La última de las iglesias es la iglesia de la Odisea, una iglesia que el Señor hace un examen y salió bastante mal. ¿Quién podría decir de que esa era su iglesia? Pero el Señor le está hablando a su iglesia. Le hace una amonestación tremendamente dura. Pero esa era la situación que estaba viviendo la iglesia en ese momento. Entonces, hoy día corresponde precisamente a la iglesia de hoy, esta iglesia de la Odisea, que dice que ser rica, que no tiene necesidad de nada, que, en fin, y le dice, tú eres pobre, miserable, sigue desnuda. Entonces, primeramente creo que tenemos que reconocer nuestro estado para poder cumplir con la misión. Y esta iglesia particularmente es una iglesia que está enmarcada dentro de ciertas normas, ciertos principios Indudable. Que se basan completamente en la Biblia. De todas maneras. Fíjate que viniendo para el estudio hoy en la mañana, escuchaba una emisora cristiana donde estaba haciendo unas declaraciones últimamente de lo que el nuevo Papa Francisco, ¿no es cierto? Sí. Había hecho recientemente algunas declaraciones y me llamó la atención porque el énfasis que estaba dando era una de las últimas declaraciones del Papa Francisco era sobre quién era la verdad. ¿Quién era la verdad? Y no pude yo dejar de reflexionar sobre este concepto porque él señalaba que la verdad era una persona, lo cual yo concuerdo plenamente porque la Biblia lo dice así. Sin embargo, quedaba solamente en el concepto de la verdad, porque una cosa es que Cristo sea la persona verdad y lo otro que me parece que es fundamental, que qué es lo que Cristo realmente enseñó y que Cristo esperó que su iglesia predicara, cuál era esta misión. O sea, la iglesia va a reavivarse, pero cuando cumpla la verdadera misión, o cuando diga, o hoy día estamos predicando cualquier tema, o tenemos que reavivarnos en predicar un tema específico. ¿Me entiende? Yo no sé cuál es el énfasis que tenemos que dar para que realmente se produzca este reavivamiento, porque Cristo habló a su iglesia, mandó a su iglesia a predicar, pero ¿a predicar qué? ¿Qué mensaje? Correcto, pero ¿sabes una cosa? Yo pienso que aquí, en este caso, cuando se habla de la iglesia, estamos hablando de algo muy general. Recuerda cuando el Señor llamó a Pablo, llamó a una persona. ¿Ah? Y Pablo fue el que hizo el cambio en su vida primero. Y creo que esto nos lleva a reflexionar que nosotros, cada uno de nosotros, recordemos, la salvación es personal, el llamado es personal. Entonces nosotros, en forma individual, tenemos que hacer ese cambio en nuestra vida, pero primero tenemos que reconocer que no estamos bien. Recordemos el ejemplo que te ponía de la Odisea. Cuando el Señor le manda el mensaje a la Odisea, ¿ah? Le dice, tú dices, claro, yo estoy bien ahora, yo estoy, me guío por la Biblia, en fin, hago algunas cosas, pero ¿será que eso solamente me hace estar bien? El Señor le dice, tú dices que eres rico, te has enriquecido, de nada tengo necesidad. Pero el diagnóstico es totalmente diferente. Entonces yo primero creo que tengo que analizarme, pero hacerlo en forma honesta y ver mi situación. Pero ¿cómo puedo hacerlo? Ahí el problema. ¿Cómo puedo hacerlo yo? Bueno, primero tengo que poner el Señor me dio un modelo, así como cuando Moisés hizo el tabernáculo, el Señor le mostró un modelo en el monte. Así el Señor me mandó un modelo. Ese modelo se llama Cristo. Yo tengo que poner a Cristo y ponerme frente a Él. ¿Estoy igual? Me falta mucho. Bueno, yo tengo que aspirar hasta... Entonces, todo aquello que me falta es precisamente donde yo estoy mal. Y creo que lo primero que tengo que hacer es tener el modelo siempre. Muy bien. Vamos a una pausa. ¿Cómo no?
Vamos a continuar, pero quiero que me conteste una pregunta a la vuelta de la pausa. ¿Qué es lo que es la iglesia? ¿Quiénes son la iglesia realmente? Vamos y volvemos. Muy bien. Si usted se está incorporando recién a la señal de Nuevo Tiempo, estamos en Lecciones de la Biblia, junto a Horacio, pastor, quien estamos analizando un tema que tiene varias aristas, tiene varios aspectos donde uno lo puede tomar, que tiene que ver con el reavivamiento, pero particularmente con lo que tiene que ver con el testimonio. El testimonio es necesario, pero también es necesario para poder dar un testimonio, tiene que haber un cambio individual y colectivo, por supuesto, también dentro de la iglesia. Nosotros quisiéramos siempre ser recordados por alguien cuando nos encontramos como una persona generosa, servicial, o una persona de buen carácter, como cuando hay un funeral, pues no hay ningún difunto que sea malo. No sé si alguna vez te fuiste a un funeral de un difunto que sea malo. Siempre queremos ser recordados de una forma positiva. La misión de la iglesia tiene que ser siempre recordada también de una manera positiva. Fuimos a preguntar a nuestros amigos una simple pregunta nomás para entender la opinión de ellos. ¿Cómo te gustaría a ti ser recordado? Y esto fue lo que nos respondieron. Vamos a la nota. ¿Cómo me gustaría que me recordaran? Como una persona buena, alegre. Yo creo que es mi gran virtud, ser alegre. Que me recordaran como una persona que siempre esté buscando el bien. Yo creo que eso es lo importante, que me gustaría que no quede nada pendiente. Que no quede nada pendiente, que todo lo que hice, o sea, hice todo lo que tenía que hacer y que se recuerde mi legado, las cosas que hice. Y que no quede tristeza por mi partida. Así yo creo principalmente como buena y generosa. Alegre, una persona alegre, buena amiga. Alegre, chistoso, simpático, espontáneo igual. Siempre he sido así, entonces me gustaría que me recordaran de esa forma. Como una persona alegre, amigo de todos. Alegre, buen amigo y eso. Como soy realmente, pues como una persona alegre, que le gusta interactuar siempre con las personas y eso. Como una persona simpática, divertida, que valió la pena conocerla. Bueno, no sé cómo te gustaría a ti que te recordaran, Horacio. Por lo menos a mí que me recuerden positivamente. Mira, la verdad es que me gustaría que me recordaran como un buen cristiano, como un buen esposo y padre de familia. Creo que eso sería... Yo creo que eso va como en el ideal general, ¿no es cierto? Querido amigo, no sé cómo a usted le gustaría que lo recordaran. Para que lo recuerden bien, hay que empezar a trabajar, hay que hacer algunos cambios, algunas reformas también, ¿no es cierto? A veces el rumbo, el camino que estamos llevando no es el camino más adecuado, la forma que nos estamos comportando con nuestra esposa, con nuestros hijos, no es siempre el mejor. Y para que haya un buen recuerdo nuestro, naturalmente, tenemos que hacer algunos cambios especiales en nuestra vida. Ojalá que podamos empezar, que el cristianismo haga algunas mejoras en nuestra vida. En todos nosotros tiene que hacer mejoras naturalmente. Miren, tenemos un curso que queremos ofrecerles que se llama Hogar Feliz. Este curso es un curso que contiene 10 páginas. Ahí, Horacio, ¿lo puedes mostrar a esa cámara? Este es un curso que usted puede recibir de forma gratuita. Solamente tiene que llamar a los teléfonos que aparecen en la pantalla de su país. Si usted está en Chile, al 800-200-054 o al 2 o a un número fijo, que sería el número de Santiago, 2-284-4218. Así que usted simplemente llama, si quiere o lo hace por correo electrónico, no hay problema. El otro curso se llama La Biblia Habla. Es un curso también, ahora de carácter doctrinal, tiene alrededor de 18 o 20 estudios bíblicos
Y es muy fácil porque usted lo hace solo en su casa. Simplemente tiene que buscar en la Biblia, responder las preguntas y los comentarios están ahí a continuación. Así que le dejamos la invitación, es gratuito. Espero que lo sepa aprovechar porque no siempre lo que es gratis se aprovecha lo suficiente. Este es un buen material. Cuando llegue a su mano se va a dar cuenta que es un material a todo color, ahí, no solamente por su estructura, sino porque el contenido que tiene. Horacio, te preguntaba antes de ir al bloque, ¿qué es realmente la iglesia? Bueno, ¿cómo entendemos la iglesia de hoy? Porque hay muchas iglesias, pero ¿qué es lo que la iglesia en verdad? ¿Es una iglesia invisible? ¿Es una iglesia visible? ¿Está en la tierra? ¿Es un grupo de personas? ¿Qué es lo que es? Mira, la verdad es que la iglesia siempre es una, solamente una. El Señor habla a su iglesia, no dice a sus iglesias. Y estas iglesias, esta iglesia está constituida por aquellos que fueron llamados, recibieron un llamado especial, pero también tiene ciertas características especiales. Porque creo que una de las características que tendríamos que subrayar es que obedece lo que el Señor nos ha enseñado. Guarda los mandamientos. Indudable. No podríamos. Hay quienes dicen que los mandamientos ya quedaron a un lado. Como no podíamos cumplirlo, entonces el Señor dijo ya, como no pueden cumplirlo, vamos a dejar a un ladito. Jesús cumplió y con eso basta. No es tan así la cosa. ¿Por qué razón? Porque si así hubiese sido, imagínate, el Señor se dio a la tarea de entregarnos los mandamientos. Lo que sí tenemos que reconocer que yo no puedo guardar los mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando no puedo guardar los mandamientos, el Señor me dice, no te preocupes, tú tienes la predisposición, tú tienes el deseo, yo te ayudo. Camina a mi lado. El Señor me toma de la mano y yo empiezo a caminar a su lado. Ahora, yo no me puedo jactar de que yo guardo los mandamientos, no. Pero el Señor sí puede guardarlos en mí. ¿Te fijas? Hay una diferencia. Pero yo no puedo decir, mire, como no puedo guardar los mandamientos, sencillamente no los guardo. Ahí están. Entonces la iglesia es una iglesia con una característica particular de obediencia. Entendiendo lo que tú me estás señalando. Sí, me hace recordar el texto de Apocalipsis, donde dice que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. La iglesia, aquella que guarda los mandamientos de Dios y tiene esta característica especial que es el espíritu de la profecía, y se fue dado a esta iglesia en forma especial porque tenía una misión especial. Entonces tenemos que reconocer esto. Ahora, si esta iglesia no se reaviva, si esta iglesia no se reanima, ¿cómo va a poder cumplir la misión? Es que yo pienso que la iglesia se va a reanimar, la iglesia se reanima. No puedo pensar de que no se va a reanimar. ¿Por qué? Porque la iglesia está formada por aquellas personas que obedecen al Señor. Y si el Señor te está diciendo que tú tienes que hacer cambios, porque recuerda lo que le dice a la iglesia de la Odisea, el último periodo de la iglesia en este mundo, le dice que si no cambia, dice, yo te voy a vomitar de mi boca, o sea, vas a ser rechazado. Claro. Entonces, aunque sea el grupo más pequeño, aunque este número se reduzca, recordemos, el Señor no va a venir a buscar números, el Señor va a venir a buscar personas. Entonces, no importa la cantidad de personas que haya. Y fíjate, en esto también el enemigo ha hecho un trabajo. Hay quienes piensan que Dios es tan bueno que finalmente nos va a perdonar a todos y todos vamos a ir al cielo. No importa lo que hayan hecho, porque el Señor es un Dios de amor. Hacer una presunción, ¿cierto? Claro, presumir de la misericordia de Dios. Yo creo que eso es dejar a un lado la justicia. O sea, nos vamos por la misericordia. Tenemos el problema de ser como el péndulo. ¿Estamos a un extremo o estamos al otro? O misericordia solamente o justicia solamente. Pero en el Señor se unen, en Cristo se unió la justicia y la misericordia. Oye, Horacio, mira, ¿sí? A mí me llama la atención porque en este tema de la necesidad de reavivarse, de renovarse como iglesia para poder
cumplir una misión que es predicar el Evangelio naturalmente, y de acuerdo a lo que nosotros hemos estudiado estamos estudiando en estos periodos, es particularmente el mensaje, ¿no es cierto?, del tercer ángel, de volverse al Señor. A mí me llama profundamente la atención de que en el mundo somos, ¿cuántos hoy día? ¿8.000 millones? Sí. 8.000 millones. Y la iglesia adventista hoy en día son 3 millones en el mundo. Estamos bastante lejos. La pregunta es cómo evangelizar 8.000 millones. Ahora, la iglesia primitiva tenía 180 millones, se calcula que había 180 millones. 180 millones solamente. Y los discípulos eran 80. Más de 1,5 millones cada uno. ¿Cómo entonces se hace este trabajo? Bueno, ahí está justamente. Fíjate, tenemos el mismo desafío que tuvieron los discípulos en un comienzo. Y esto es imposible. Tenemos que decirlo con todo su letra, imposible. Pero el Señor ha dejado algo. Para Dios no es imposible. Fíjate, el Señor cuando les proveyó del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que hizo la obra. No olvidemos una cosa. Tú y yo no podemos convencer a nadie. Podemos tener toda la argumentación, pero no vamos a convencer a nadie. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, justicia y juicio. Nosotros, sin la obra del Espíritu Santo, estamos derrotados al comienzo. Entonces, sabemos que, fíjate, contamos con televisión, contamos con radio, contamos con publicaciones, una cantidad de cosas, pero eso, sin la labor del Espíritu Santo, es cero, es nulo. Entonces tenemos que reconocer que necesitamos ese poder, y para eso nosotros, y ¿sabes una cosa? Es interesante cuando nosotros, necesitamos la fe, necesitamos el poder. Cuando nosotros hablamos de Cristo, eso enciende la llama en nosotros. Aprendemos a amarlo más. Cuando yo hablo de Cristo, del amor de Cristo, el amor de Cristo crece en mí. Cuando yo testifico, mi fe aumenta. Y es interesante, seguramente a ti te ha pasado en alguna oportunidad también, como me ha pasado a mí, cuando uno está un poco alicaído, cuando tiene problemas, también nos achacamos nosotros. Sí, los pastores también se desaniman. También, de todas maneras. Y cuando uno está así, de pronto surge alguien que nos dice, tengo un problema, en fin, y nosotros empezamos a hablar, miren, no se preocupe, el Señor es grande, es poderoso. Y cuando terminamos la conversación, nuestro ánimo y todo ha cambiado. El Señor, al hablarle a Él, esas palabras me sirvieron a mí, y ahora mi ánimo y todo cambió. Entonces cuando uno habla de esta fe, eso lo reanima y lo reconforta y cambian las cosas. Entonces tenemos que reconocer que necesitamos hablar del Señor a un mundo que desgraciadamente está pereciendo por falta precisamente de Cristo. Aunque sea demasiado numeroso. Pero por ejemplo, yo entiendo esa parte de que uno tiene que predicar, que uno tiene que... El tema está en cómo se va a lograr alcanzar con este mensaje a grupos étnicos que hoy en día, por ejemplo, no se le ve luces por dónde, ¿no es cierto? Los musulmanes, la China, claro, ¿cierto? que sí. Lo que se llama la ventana 1040, ¿no? Sí. Hay todo un sector ahí del mundo que de cristianismo todavía no hay nada, no hay nada. Entonces, y sin embargo la Biblia dice que esta iglesia va a predicar el Evangelio cuando sea reformada y reavivada, va a alcanzar y va a predicar el Evangelio a todo el mundo como un testimonio, y entonces viene el fin. La pregunta es, ¿cómo lograr eso? Pero fíjate, ¿será que los discípulos, cuando el Señor se va y les deja la gran comisión, ir y predicar el Evangelio, cuando les dice lo que tienen que hacer, ¿será que ellos no pensarían igual como pensamos nosotros? Pero ¿cómo es posible? Esto no veo cómo. Claro, si lo miramos desde nuestro punto de vista, vuelvo a insistir, es imposible. Pero si nosotros aceptamos que Dios hará posible lo que es imposible, lo hizo en ese tiempo, porque en ese tiempo
Pablo habla de que el Evangelio fue predicado a todo el mundo. El mundo conocido en ese momento fue predicado el Evangelio. Bueno, yo confío que el Señor, así como lo dijo y como ha cumplido todo lo que Él ha dicho, para Él no hay ningún problema. Lo que sí tengo que preocuparme de hacer la parte que me corresponde. O sea, yo no me voy a preocupar tanto de convertir a los musulmanes en cristianos. El Señor me dio una tarea que debo realizar, empezando por mi casa, por mi barrio, por el lugar donde estoy, donde tengo influencia. Allí es donde yo tengo que actuar. Y no olvidemos que el testimonio es poderoso. Eso en un sentido práctico. Claro que sí. Ahora, el caso de Pablo, por ejemplo, imagínate Pablo. Pablo fue un hombre extraordinario y nunca nadie tuvo tanto coraje para mostrar su locura pasada a fin de revelar la sanidad actual. Claro, ahora, fíjate que historiadores de la época señalan de que habían ciudades en las cuales todo el mundo era cristiano, en la época en este primer siglo. Vale decir, tiene que haber ocurrido algo tremendamente extraordinario para haber evangelizado todo el mundo conocido del primer siglo, a tal punto de que alguien se atreviera a decirle a un emperador, sabe que en esa ciudad todo el mundo es cristiano. Y era un periodo bastante difícil, ¿eh? Porque el ser cristiano, hoy día, tú y yo decimos, casi yo soy cristiano. Es popular un poco también, ¿no? Sí, y hoy día nosotros decimos, somos cristianos y hasta nos da un cierto estatus. Pero en ese momento decir que eras cristiano estaba condenado a muerte, inmediatamente. Claro. Entonces, a lo mejor falta esa parte. Falta el problema de que cuando venga la persecución y todo eso, ahí va a correr como reguero negativa. De pólvora. Sí, porque eso fue lo que hizo avanzar el cristianismo. No te olvides que cuando vino la persecución, el cristianismo avanzó, pero tremendamente. Bueno, el testimonio global es importante, pero también el testimonio personal. Y justamente del testimonio personal es lo que vamos a hablar en el siguiente bloque. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos de vuelta ya en Lecciones de la Biblia con Horacio y estamos estudiando el tema que tiene que ver con un reavivamiento que se manifiesta a través del testimonio personal, que significa realmente una reforma en cuanto a nuestra misión. Hay unos cursos bíblicos que yo quisiéramos presentarle a ustedes. El primero se llama La Biblia Habla. Es una guía de estudio de las Sagradas Escrituras. Usted seguramente que si ya es un telespectador habitual de Nuevo Tiempo se va a dar cuenta que en varios programas estamos ofreciendo este curso. Tiene ediciones limitadas, o sea, no hay muchos cursos que llegaron a Chile, así que si usted desea tener alguno de estos, llame luego porque tengo la impresión de que pronto se van a acabar. De hecho ya están pidiendo muchos de estos libros y llegaron solamente unos cuantos miles, pero son mucho más los que piden, no se engañen. Y tenemos este otro curso que es Familia Feliz, ya es más conocido, pero es un curso también sobre el hogar, trae temas de jóvenes, de padres, de adultos, cómo ser abuelo, etc. Así que pídalo, está a su disposición para que usted lo haga rápidamente a través de los teléfonos que están apareciendo en su pantalla o al correo electrónico lecciones@nuevotiempo.cl. ¿También enseña cómo ser abuelo? Sí, de todo, tiene de todos los temas. Así esa parte me interesó. No, a mí también me interesa, fíjate. Tú ya eres abuelo, ¿no es cierto? De todas maneras. Horacio es pastor de la Iglesia Adventista. Sí. Cuéntanos un poco sobre tu ministerio, cómo fue, Bueno, tú ya estás retirado, pero no retirado del corazón. Mira, la verdad es que Dios no jubila a nadie. No, los pastores nunca jubilan. En la Iglesia Adventista nunca dejan de ser pastores, dicho sea de paso.
Yo sigo el ejemplo de Moisés, de Abraham. Abraham y Moisés no se jubilaron nunca. Claro. Entonces, y la prueba es que estás acá, pues. La prueba es que estás aquí trabajando y colaborando en predicar el Evangelio es claro la que sí. prueba máxima de mira, la verdad es que cuando conocí al Señor me cambió la vida, pero total. ¿Tú eras adventista de cuna o no, lo conociste en el ya mayor? Lo conocí siendo joven, conocí el Evangelio y eso me cambió la vida. Cuando yo conocí las Escrituras, me amplió el horizonte, fue algo realmente A propósito de maravilloso. testimonio, ¿alguien te predicó a ti la palabra? ¿Cómo llegaste a conocer al Señor? Si puedes resumirlo en breve. Sí, mira, todo comenzó cuando vi una señorita en la calle. A propósito, mi madre me enseñó, yo desde que tengo uso de razón, recuerdo que mi mamá me hacía arrodillarme al lado de la cuna, me juntaba las manos y me enseñaba a rezar. Entonces, eso hizo que yo siempre tuviese el hábito de la oración. Yo cualquier cosa que necesitara, todo, iba a mi pieza, me arrodillaba y le decía, Señor, yo quiero tal cosa, qué sé yo, ayúdame en esto, en lo otro. Y en una oportunidad vi una señorita en la calle y me gustó. Y llegué a la casa y se la pedí al Señor. Yo no la conocía, no sabía dónde era, no sabía cómo se llamaba. O sea, sí, en la calle la viste. ¿La vi? Y partiste a la pieza de oración a pedírsela al Señor. Me gustó y se la pedí al Señor porque yo ya estaba en época de pensar en matrimonio. Ya. Así que la vi, me gustó y, como te digo, yo no sabía dónde vivía, cómo se llamaba, no sabía absolutamente nada. Podía estar pololeando, podía estar comprometida, pero yo se la pedí igual. Se la pedí al Señor y empecé a pedirle. Claro, pasaron unos cuantos meses en esto y yo continuaba pidiéndola. Y el Señor me la concedió. ¿Y cómo? ¿Cómo la encontraste de nuevo? Mira, la verdad es que yo creo que el Señor me guió, me dio un empujoncito ahí porque yo en ese sentido era bien corto de genio. Entonces, una oportunidad que la encontré porque ella nunca me miró, nunca intercambiamos miradas ni nada. Entonces, un día que la encuentro en la calle, yo decía, ahora sí, porque yo estaba orando, pero yo tenía que hacer mi parte también, recordemos. Entonces, me acerqué, le dije, ¿va atrasada? Le dije, ella iba con uniforme de colegio, estaba en las monjas, estaba en el último año, en el cuarto medio. Entonces, ahí empezamos a conversar, nos hicimos amigos, qué sé yo, y mi primera invitación fue a misa. Y ella me dijo, porque yo no voy a misa. Qué lástima, dije. O sea, ella era cristiana. Sí. Y ella me dijo de qué denominación era, pero yo no... En ese tiempo yo tenía dos grandes grupos. Eran los católicos... Y los protestantes. Y los canutos, decía. Ya. Entonces, y ahí empezamos a conversar y yo no sabía nada de Biblia y ella sí. Entonces empecé a hacerle preguntas y ella me empezó a mostrar en la Biblia, de acuerdo con lo que yo preguntaba, me respondía esa pregunta solamente y no seguía y me dejaba con hambre. Así que yo continuaba preguntando y así fui avanzando hasta que ya después tomé un estudio bíblico y ahí fue como yo conocí las Sagradas Escrituras. Y resulta que esa niña era adventista. Esa niña era adventista. Imagínate. O sea, el Señor, obviamente, el Espíritu Santo guió tu vida en forma completa. Porque esa niña ahora es mi señora por llevamos 42 años de casado, 4 hijos, soy un padre feliz y un abuelo feliz también. Así que, ¿qué más puedo pedir? Oye, qué bueno, lindo testimonio. Ustedes ven que la única manera entonces de que el Evangelio pueda ser predicado es a través de la conducción del Espíritu Santo. Claro que sí. No queda otra forma, porque supone tú, si estamos hablando de millones de personas en el mundo y vamos a partir de la base de que nosotros tendríamos que hacer este trabajo, nunca lo podríamos lograr. Ahora, ¿significa eso que nosotros no tenemos que hacer nada? Pero fíjate tú,
¿Cómo yo podría imaginarme que voy a llegar a 3.000 personas? Cuando el Señor se fue, le prometió enviar al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llegó, 3.000 personas fueron convertidas, se convirtieron. Y Pedro, yo creo que Pedro nunca pensó en predicar, y como lo hizo también, porque recordemos que los discípulos estaban en el aposento alto también por temor a los judíos. Luego desciende el Espíritu Santo, ellos salen y predican. ¿Ah? Entonces, fue el Espíritu Santo el que hizo la labor, no fueron ellos. Ellos fueron instrumentos, hicieron la parte que les correspondía. Entonces hay un rol que tenemos que desempeñar. Sí, de todas maneras. Pero si nosotros no hiciéramos ese rol, si no cumpliéramos ese cometido, mira, ¿alguien lo va a hacer igual? De todas maneras, qué triste sería, porque si yo no cumplo con, bueno, el Señor va a buscar a otra persona. Pero lo va a hacer siempre con alguien. De todas maneras. O sea, el hombre es parte de esto. De todas maneras. Es parte de la labor que el Señor hace. ¿Ah? Es parte como nosotros somos los que tenemos que llegar a otras personas. Y así ha sido siempre. Siempre ha sido el Evangelio desde nuestro... Bueno, podríamos decir desde el comienzo, porque siempre ha sido igual. Pero donde nosotros nos inspiramos y vemos cuando Jesús estuvo acá y Él predicó, fíjate, fueron solamente 12 a quienes preparó. Después pasaron a ser 120, pero esos 12 hicieron una labor extraordinaria. Horacio, dime un poco qué sentido te hace este texto. Juan 7:38. Palabras de Cristo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué relación tiene como la fe y la misión, por decir? Bueno, creo que son dos cosas que no se pueden separar. Para poder cumplir la misión, yo necesito tener fe. No puedo cumplir la misión. Dime tú, si yo comienzo diciendo, no, esto es imposible, ¿para qué lo voy a intentar? Si es imposible, ¿para qué? Voy a perder tiempo. Entonces, ni siquiera voy a salir, voy a intentar hacer algo. En cambio, si yo tengo fe, yo no puedo, pero es el Señor el que puede. Yo soy el instrumento solamente. Pero esto es una promesa, esto de los ríos de agua de vida. ¿Qué significa ríos de agua de vida? Ríos de agua viva, esto me lleva, no sé, me imagino a Moisés en el desierto. Ellos necesitaban agua en ese momento. Hoy día hay gente que está pereciendo de sed, pero no una sed física, sino una sed espiritual. Ahora, ¿quién es el que hace fluir esos ríos de agua viva? El Señor. Cuando yo comienzo a hablar con alguien y empiezo a saciar esa sed, aquí está el agua de la vida. Y cuando yo empiezo a entregar esa agua de la vida, podríamos decir que de mí empieza a salir esa agua. No es que yo tenga, yo solamente soy depositario. Instrumento, depositario de esta agua. Entonces, eso es lo que somos mandados a hacer. Ahora, hay una declaración bien interesante que aparece en nuestra guía de estudio, que dice que nuestra confesión de su fidelidad es el factor escogido por el cielo para revelar a Cristo al mundo. Parece ser que justamente es la fe, es como que dice alguien que le cree al Señor. Sí. ¿Cierto? Alguien que le crea al Señor es como el instrumento especial. Esas son las personas que el Señor quiere usar realmente. Te voy a poner un ejemplo. Alguien está enfermo, va a ver un médico, el médico lo atiende y se mejora. Esa persona va y habla precisamente, imagínate, si soy yo, te encuentro que tú tienes un problema y yo te digo, mira, anda, tú tienes que ir a ver a tal médico porque él me mejoró a mí. Y cuando tú escuchas que yo tenía lo mismo que tenías tú y que yo fui mejorado por ese médico, tú no lo piensas dos veces y vas inmediatamente, tú quieres mejorarte. Entonces,
De esa misma manera, cuando nosotros hablamos del amor de Cristo, cuando hablamos de que en el Señor encontré la solución para todo, bueno, yo creo que la persona que está pasando por situaciones difíciles y que necesita eso, no lo va a pensar dos veces y va a hacer lo que yo le estoy diciendo. Claro. Ahora, evidentemente de que cuando uno habla o presenta a la palabra de Dios, tiene que presentarlo sobre la base de que uno primeramente está convencido de la verdad. Ahora, la pregunta es, ¿qué relación hay entre el convencimiento y el sentimiento? Porque yo tengo que creer, pero al mismo tiempo tengo que sentir en cierta medida lo que yo estoy creyendo y poder transmitir esa sensación de fe. ¿Hay alguna relación allí? Porque algún grupo podría ser demasiado extremista hacia el sentimiento y llevar la fe del punto de vista del sentimiento, y otro el testimonio por la base de la razón. Pero fíjate, yo separaría un poquito el aspecto sentimental. ¿No es importante en el testimonio, en la fe? Yo creo que sí puede ser importante, pero tengo que tener cuidado. ¿Por qué razón? Porque cuando yo me dejo llevar por los sentimientos, hay cosas que yo no siento. Por ejemplo, el Señor me habla del perdón. Yo me siento que recibí algo, en ese momento sentí algo que pasó por mi espalda, una cosa así. Yo no siento nada. Yo tengo que creer que el Señor me perdonó. Y cuando yo creo que el Señor me perdonó, yo estoy perdonado. Pues yo no siento. Entonces, creo que tengo que apartar un poquito los sentimientos. Hay personas que se dejan llevar mucho por los sentimientos. Yo sentí esto, pero si no siente nada, y hay cosas que yo no voy a sentir, como te lo dije. Entonces, yo tengo que creerle al Señor. Si el Señor me lo dijo, yo le creo. Ahora, aunque no sienta. Si yo quiero ser una persona que cumpla con la misión, si yo quiero ponerme en las manos de Dios y decirle, Señor, yo quiero predicar, yo quiero ser un testimonio, yo quiero realmente reavivarme, siento que tengo una reforma, un reavivamiento. ¿Cuáles son los elementos que tendría que tener para poder cumplir esa misión? O sea, ¿cuáles serían los tips que me darían? No puedo separar eso. Hay cosas que yo debo hacer, que el Señor no va a hacer por mí. ¿Qué cosa? Estudio la Biblia. ¿Ya? Estudio la Biblia, oración y testificación. Creo que son tres cosas que tengo que tener para saber si realmente estoy reavivado. Y creo que eso me va a llevar. Y esto de la testificación es un producto. O sea, no es cuestión de que yo piense, ahora voy a salir a testificar. No. Es algo que tú no te puedes callar. Ahí están los ríos de agua viva. Exactamente. Empieza a rebalsar. Empieza a salir, aunque tú no quieras, o mejor dicho, aunque tú no te des cuenta. Eso va a salir en forma natural, normal. Si yo no siento deseos de predicar, significa que tengo que cuestionarme un poco si es que realmente estoy teniendo ese río de agua viva. Yo creo que si voy en la micro y va una persona sentada al lado y me quedo callado, no le digo nada, en todo un viaje de 20 minutos, ¿estoy mal? Mira, yo creo que eso también tengo que considerar lo siguiente. No todas las personas tienen, recuerda, el Señor repartió dones, talentos. No todas las personas tienen la facilidad de hablar, de comunicar, porque hay personas que son muy tienen vergüenza o son tímidas, claro. Son tímidas y les cuesta. Pero por lo menos tengo que tener el fervor, por el deseo. Eso sí. Porque si no tengo ese deseo, entonces tengo que cuestionármelo. De todas maneras. Me parece que es como lo básico. Yo tengo que tener ganas de ir y predicar. Claro que sí, de todas maneras. Creo que eso es esencial. Horacio, se nos está acabando el tiempo. 30 segundos para despedirte de nuestros amigos y las últimas palabras de este estudio. Bueno, solamente decirles que Dios es maravilloso, pero hay que probarlo. Tiene que ser una experiencia personal. Cuando nosotros estudiamos su palabra, cuando oramos,
nos comunicamos con Él. Lo demás viene por añadidura. Creo que no hay privilegio más grande que el ser usado por nuestro Dios Todopoderoso. Y saber que nosotros vamos transitando por este mundo esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, que de ahí en adelante será una felicidad sin límites. Le invito a que lo prueba. Esto, el Señor da un desafío, debemos probarlo. Y creo que a lo mejor su vida no es todavía, no tiene la plenitud que usted deseara solamente porque algo le falta. Piénselo, el Señor está dispuesto, solamente espera que usted lo esté. Que el Señor le bendiga, un cariñoso abrazo para usted y bueno, será hasta la próxima. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta un próximo programa. Gracias, Horacio, que el Señor te acompañe. Y esperamos pronto vernos acá.